En el siglo VIII a.C., el célebre poeta griego Homero consignó en su obra La Ilíada el relato fantástico de la guerra de Troya. Por muchos siglos, esta historia fue considerada como un mito o una leyenda, hasta que el explorador alemán Heinrich Schliemann, fascinado por la historia de Homero, comenzó la búsqueda de la antigua ciudad. Y a finales del siglo XIX, Schliemann encontró la ubicación de lo que fue la ciudad de Troya. Así, la antigua leyenda se convirtió en un hecho histórico. Ahora, permítanme dirigir su atención a la Torre de Babel. La historia de la Torre de Babel ha cautivado la imaginación de la humanidad durante miles de años. Describe un tiempo en el que los seres humanos vivían muy cerca los unos de los otros y hablaban todos un mismo idioma. Esta unidad les dio el potencial de alcanzar casi cualquier objetivo que se propusieran. El relato continúa explicando que la humanidad había caído en gran medida bajo el dominio de un líder déspota llamado Nimrod, quien se oponía a la voluntad de Dios para el ser humano. Así que empezó a reunir la gente en una gran ciudad para edificar una torre que protegiera al hombre de la ira de Dios. Dios, por medio de un milagro, entorpeció el malvado plan del tirano y, dividiendo al pueblo en diferentes grupos lingüísticos, los dispersó por todas las regiones del mundo. En lugar de considerar como un mito la historia bíblica en Génesis, analicemos estos datos históricos. Las tablas de Sumeria y Caldea. En el sur de Sumeria fue hallada una tablilla de arcilla que data de una época anterior a la Biblia, y en 1968 se publicó una traducción del mensaje en la revista de la Sociedad Americana Oriental. El texto dice así: en aquellos días, las tierras Subur y Hamasi, armonía de lenguas, todo el universo, la gente al unísono hablaba, a Enlil, en una sola lengua. Entonces Enki, el señor de la abundancia, cuyas órdenes son dignas de confianza, cambió el habla en sus bocas, estableció la contención en ella, en el habla del hombre que hasta entonces había sido una. Este no es el único registro antiguo de esta índole anterior al relato bíblico. En 1875, George Smith, gran arqueólogo y explorador del Museo Británico, tradujo otra tabla hallada en Caldea, inscrita probablemente alrededor del año 1800 a.C. Fue publicada en el libro El relato caldeo del Génesis. Dice el texto: su corazón era malo contra el padre de todos los dioses. De él su corazón era malo. Babilonia trajo a la sujeción, pequeña y grande. Confundió su discurso. Su lugar fuerte, una torre, todo el día ellos fundaron. A su lugar fuerte, en la noche, enteramente él hizo un fin. Amargamente lloraron en Babi, que es Babel, muchos se afligieron. Los toltecas y el jefe azteca, en los días inmediatamente posteriores a la conquista española, un jefe azteca llamado Ixtlilxóchitl le relató gran parte de su historia a un misionero español, también historiador. El misionero, cuyo nombre es Diego Durán, escribió en un relato que se encuentra en una obra que lleva como título Historia de las Indias de Nueva España e Islas de Tierra Firme, en 1585. Dice así: todo era una llanura, e inmediatamente después de que la luz y el sol salieran por el este, aparecieron unos hombres gigantescos. Decidieron construir una torre tan alta que su cima alcanzara al cielo.
Habiendo reunido materiales para el propósito, encontraron una arcilla y un asfalto muy adhesivos, con los que rápidamente comenzaron a construir la torre. Y habiendo levantado a la mayor altura posible, de modo que dicen que llegaba al cielo, el Señor de los cielos, enfurecido, dijo a los habitantes del cielo: ¿habéis observado cómo los de la tierra han construido una torre alta y altiva? Venid a confundirlos. Inmediatamente los habitantes del cielo salieron como relámpagos, destruyeron el edificio y dividieron y dispersaron a sus constructores por toda la tierra. Ixtlilxóchitl también refirió otro relato, parte de una colección de una antología llamada Relaciones Históricas de don Fernando de Alba Ixtlilxóchitl. Estas fueron incluidas en un libro compilado por el inglés Lord Kingsborough, titulado Antigüedades de México. Y como después, multiplicándose los hombres, hicieron un zacualli muy alto, y fue este, que quiere decir la torre altísima, para guarecerse en él cuando se tornase a destruir el segundo mundo. Al mejor tiempo se les mudaron las lenguas, y no entendiéndose unos a otros, se fueron a diversas partes del mundo. Y los toltecas, que fueron hasta 7 compañeros con sus mujeres, que sí entendían la lengua, se vinieron a estas partes, habiendo pasado primero grandes tierras y mares, viviendo en cuevas y pasando grandes trabajos, hasta venir a esta tierra que la hallaron buena y fértil para su habitación. Y dicen que anduvieron 104 años por diferentes partes del mundo, hasta llegar en Huehue, Tlapalan, que fue en Tecpatl, que hacía 520 años que el diluvio había pasado. Evidentemente, esta historia de un proyecto de construir una sociedad contraria a la voluntad de Dios, y que dio como resultado la división de la humanidad por medio de la creación de diferentes idiomas, está presente en culturas muy alejadas unas de otras, tanto en la distancia como en el tiempo. Como pudo concluir el arqueólogo alemán Heinrich Schliemann, si una leyenda existe en múltiples culturas, detrás de esa leyenda debe haber una verdad. El relato de la Torre de Babel es reconocido por pueblos que no sabían nada acerca de la Biblia y posiblemente nunca conocieron a un hebreo. No obstante, mantuvieron la tradición que respalda el relato bíblico. Debemos tener cuidado de no cometer el mismo error de los que descartaron el relato homérico de la guerra de Troya al considerar los relatos de la Biblia.